Amigos, llegó a su fin una edición demasiado particular de Indian Wells por muchos aspectos. La ubicación en el año, la ubicación en el calendario, la ausencia del Big Three, la final, los ganadores, tanto en varones como en mujeres. La verdad que demasiado para procesar y quizás empieza a ser algo que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos. Sin la presencia del Big Three, sin la presencia de una figura dominante en la WTA, vamos a tener estos ganadores y estas finales y estas sorpresas en el medio del cuadro que después no se terminan de coronar con un triunfo al final del torneo. Tuvimos a un Grigor Dimitrov que parecía que iba a ser el gran torneo del regreso del búlgaro, 2 triunfos contra top 10, incluida la victoria ante Medvedev, que decíamos, bueno, esta va a ser la semana de Dimitrov. Bueno, no, termina cayendo. Tenemos a un Taylor Fritz bajando a 2 top 10 y tampoco ni siquiera accediendo a la final. Y tenemos a un campeón como Cameron Norrie que no le ganó a ningún jugador top 10 a lo largo de todo el desarrollo de este Masters 1000. Son unas cuantas cosas para procesar. Podemos tener a los campeones morales, a los que tuvieron mejores victorias y también al que se terminó llevando el torneo, que es al final lo más importante. Algo que recuerda también al Abierto de los Estados Unidos en la versión de la WTA, en la edición de la WTA, con una campeona que no tuvo a grandes rivales, al menos en cuanto al renombre, que es el caso de Raducanu, y tuvimos a perdón, a su derrotada en la final, Leylah Fernández, que bajó a un montón de favoritos para llegar a la final y que obviamente eso trae su peso y es difícil llegar a un séptimo partido, o en este caso a la final de un Masters 1000, luego de ese rodaje y luego de haber tenido que enfrentar a tantos buenos jugadores. Bueno, fue el caso de Basilashvili, que la tuvo un poco más complicada, que Norrie arrancó muy bien. Un jugador que viene evolucionando mucho, estamos hablando de Basilashvili, que era una máquina de pegarle a la pelota. Nunca me puedo olvidar el partido en Roland Garros 2017, Basilashvili contra Nadal, en la que nunca había limpiarle tan fuerte a la pelota y perder 6-1, 6-0, 6-1, o 6-0, 6-1, 6-0 creo que fue. Era una máquina de pegar que no pensaba demasiado, podía bajar a jugadores de menor nivel y de menor renombre por la increíble velocidad de sus tiros, pero cuando se encontraba con una gran figura que podía dominar la potencia en los golpes, se encontraba con esos resultados negativos. Ahora lo tenemos variando mucho más, siempre incorporando la velocidad como arma principal a su juego, pero también variando los ángulos, cambiando los efectos, a veces también incluso variando la velocidad, para poder sorprender cuando va al máximo de sus tiros. Eso interesante por parte de Basilashvili. Y Cameron Norrie, el campeón, el jugador británico en estos momentos entrenado por el argentino Lugones, un jugador que me ha tocado conocer porque justamente es de una generación de jugadores que me ha tocado, entrenó a Lugones, pero hacía muchos de su generación en los torneos juveniles de Argentina. Jugador que se retiró muy joven y empezó su carrera hasta ahora muy exitosa como entrenador en el circuito ATP. Yo creo que como conclusión de lo que estamos viendo es una especie de mirada al futuro, de ventana al futuro, que vamos a seguramente tener que acostumbrarnos por el hecho de no tener a los más grandes de todos los tiempos ya en todos los torneos y quizás en 1 o 2 temporadas completamente ausentes de la competencia. Es el caso de Federer, lo tenemos a Nadal ya preparando la temporada 2022 y a un Djokovic lamiéndose las heridas luego de una seguidilla tremenda en la que fue por el Golden Grand Slam, luego por el Grand Slam y ahora por el último gran objetivo que le queda en el año, que es mantener el número 1 del mundo. Seguramente que ese objetivo será mucho más factible que lo consiga por la derrota de Medvedev, que uno decía, bueno, ahora vuelve Medvedev con haber sacado la mochila de ganar su primer Grand Slam, haberle ganado a Djokovic en un partido tan importante en términos históricos. Bueno, ahora viene Medvedev y arrasa. Bueno, no fue el caso. La ATP en estos momentos se está estabilizando, porque no podemos decir el Big Three ya se fue, no podemos decir el nuevo Big Three ya entró, no podemos decir la nueva era de la Next Gen, no podemos decir prácticamente nada. Entonces tenemos estos resultados. Vamos a ver qué pasa en el primer Grand Slam del año, vamos a ver si Djokovic puede mantener este número 1 del mundo, que le daría un nuevo récord en cuanto a temporadas finalizadas. Y si le da un nuevo empujón a empezar 2022 con ganas de ganar todo nuevamente. Vamos a ver qué tiene que decir Rafa y vamos a ver qué tiene que decir Roger en seguramente 1 o 2 Grand Slams a los que apunte para la que quizás sea la última o anteúltima temporada del suizo. Se viene pareciendo bastante a la WTA, una gran irregularidad en cuanto a los campeones y la nula garantía de que los principales favoritos vayan a acceder a instancias finales.
prácticamente cada uno de los jugadores se fue encargando de ir eliminando a un favorito, pero no podía encadenar. Y eso es lo que engrandece también a los grandes de todos los tiempos. Y no va a ser un video para analizar al Big Three, que ya lo hemos hecho y que vamos a hablar seguramente porque todavía están en carrera. Y seguramente que si tenemos que terminar con un párrafo extra del campeón Cameron Norrie, es alguien que, según sus propias palabras y propias palabras también expresadas por su entrenador argentino, es alguien que tiene objetivos muy grandes en el circuito, que incluso pretende, él dice, ser número 1 en algún momento. Ahora, tiene las armas suficientes. Seguramente que al día de hoy es muy complicado pensar en Norrie como un arma letal y como un jugador dominante en el circuito. Es un jugador muy inteligente, que contragolpea muy bien, que maneja los efectos y los ángulos. Es una especie de híbrido, a mi manera de ver, entre Pela y Mannarino. Más potencia que Mannarino y quizás algo más de toque que Pela, con un saque apenas por encima del promedio del circuito, con algo de variedad, no demasiada potencia, un revés más empujado y contragolpeador que otra cosa, sigue siendo un lugar por donde se puede atacar, y una derecha bien enroscada que abre muchos ángulos y también puede ser un arma como para buscar tiros ganadores. Un jugador muy interesante que seguramente tiene que desarrollar un golpe que le pueda dar puntos un poco más baratos, porque si no va a tener que trabajar demasiado. Y seguramente que los cuadros en los grandes torneos no se le abrirán tanto como este Indian Wells. Estamos hablando de un campeón de Masters 1000, Indian Wells, con un cuadro al principio del torneo muy poblado, el que no tuvo que enfrentar a ningún top 10. Seguramente que las credenciales las va a tener que mostrar cuando tenga que enfrentar a grandes jugadores en días consecutivos. Excelente no de Norrie, un jugador muy versátil, que para las grandes citas y los grandes choques seguramente tendrá que seguir evolucionando. Así que básicamente eso es lo que tengo para contarles. Me gustaría saber sus sensaciones al respecto, cómo vieron este torneo, se pudieron disfrutar el torneo pese a la cantidad de sorpresas que a la larga, cuando se empiezan a repetir tan seguido, ya dejan de ser sorpresas y empiezan a convertir a un circuito simplemente en un circuito irregular. Y creo que nadie, o prácticamente nadie, quiere que la ATP se convierta en eso a partir de ahora. Así que eso es lo que tengo para contarles. Ustedes saben, si les gustó no olviden darle like y no olviden suscribirse al canal. Nos vemos la próxima.